está comenzando. Entonces, el texto se llama Ética, ¿cierto? Eh, es el- un libro póstumo de Baruch Spinoza, ¿sí? Um, es un libro que fue escrito un tanto y publicado un tanto de manera clandestina, ¿sí? Por una persona que en esta época estamos hablando del siglo XVII, ¿cierto? Les puedo dar precisamente la fecha de escritura que fue el año, bueno, yo estoy revisando el libro ahora que es una traducción de Vidal Peña, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Eh, disculpen, estoy corroborando la fecha. Eh, 1677, ¿sí? Siglo XVII. Eh, este libro se llama Ética y también ha sido traducida o escrita como Ética demostrada según el orden geométrico. Bien, eh, este libro consta de un sinfín de proposiciones, ¿cierto? Bueno, en realidad son 42 proposiciones, ¿cierto? Es la última esta que acabo de escribir. Y en realidad lo que les estoy mostrando acá en este texto que voy a repetir y voy a leer nuevamente, ¿cierto? Es la culminación de la obra, que es la obra ética de Baruch Spinoza. Eh, y precisamente es la culminación, ¿cierto? Pero a su vez es como la proposición que también nos lleva al inicio de la misma obra, ¿no? Eh, el texto lo voy a volver a repetir, ¿no? La felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma. Y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al contrario, podemos reprimir nuestras concupiscencias porque gozamos de ella. Bien, las concupiscencias entendidas como este deseo, ¿cierto? Desbordado, material o carnal o sexual, que también le llaman, ¿cierto? Pero en realidad este deseo desbordado, ¿cierto? Em, las concupiscencias van a tener entonces la posibilidad de ser reprimidas, ¿sí? Una de las primeras em, de los primeros hallazgos que podemos notar en este texto, que se sigue de la pregunta qué es concupiscencia, ¿cierto? Distinto hubiese sido si hubiésemos preguntado qué es virtud, quizás la entrada al texto hubiese sido de otra manera, ¿no? Pero claro, concupiscencia aparece como nuestra primera palabra eh, que nos va a llevar a quizás entonces a la última que debe ser felicidad, ¿no? Em, la concupiscencia tiene el carácter de ser reprimido, ¿sí? Tiene la posibilidad de ser reprimida. En nuestro deseo, ¿sí? Desbordado, se puede reprimir. Es lo primero que nos dice, o sea, es una de las cosas que nos dice Spinoza, ¿sí? Que menciona. Ahora bien, y aquí hace la distinción que es precisa en el pensamiento ético y que al fin y al cabo también va a permitir una doble lectura de la ética, ¿no? Y nos va a llevar a posicionarnos.
in- inevitablemente es una propuesta que hace Spinoza para, que nos lleva a tomar un- un- una postura al respecto, ¿cierto? ¿Y cuál es esa propuesta pro- que promueve eh, Spinoza con este texto? Es que si nuestros deseos, al ser reprimidos, nos dan felicidad, o el hecho de que seamos felices, tenemos la posibilidad de elegir reprimir nuestros deseos, ¿no? Eh, Como también se puede ser feliz sin reprimir esos deseos, ¿sí? Abre la puerta a eso, ¿no? Se abre la puerta a entender la felicidad, no como el lugar al cual se tiene que llegar, ¿sí? No como al lugar al cual se tiene que llegar, sobre todo porque reprimimos el deseo, ¿no? Sino que abre la puerta para decir que la felicidad es eso mismo, ¿no? Es ese ejercicio mismo de poder decidir si reprimo o no un deseo. Bien. Eh, y saliéndonos un poco del texto mismo, ¿cierto? O voy a darle otra vuelta al texto antes de insertar otro concepto, ¿cierto? Que también está presente en la obra de ética spinociana, ¿cierto? O espinosista, no, spinociana, más, que como categoría de análisis, ¿no? Em, Voy a darle otra vuelta a este texto. La felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma. Eh, Podría ser el enlace, ¿cierto?, con algunas respuestas que hay acá, ¿no? Que tienen, no las voy a leer, claro, después vamos a ver si es que ustedes también me dan el permiso para leerlas, ¿cierto? Pero tiene, al menos en algunas de sus respuestas sobre qué es la felicidad, eh, plantea como algo que no está, ¿cierto? O algo que se acaba, o algo que sucede en ciertos momentos, ¿cierto? Eh, Se plantea la felicidad como, como estados, ¿cierto? En los cuales también se tiende a llegar, ¿no? Eh, o algo que se alcanza, ¿sí? Estados emocionales, estados de pensamiento, de sentimiento, ¿cierto? Que se logra. Y esto es precisamente un poco lo que no propone Spinoza, ¿sí? Precisamente lo que no propone la ética spinociana, ¿no? Eh, Sino que al contrario, ¿sí? La felicidad está, ¿sí? Eh, la felicidad está. em, y se da precisamente y ahora sí, inevitablemente voy a insertar este concepto que está fuera del texto de esta proposición que les envío, em, el concepto de libertad, ¿cierto? Más adelante, o sea, más atrás, en realidad, en el texto se puede leer sobre la libertad en la misma ética de Spinoza, ¿no? Y esto lo podemos conectar con distintas posturas posteriores también sobre la libertad, ¿no? Eh, la libertad va a ser aquella cualidad, ¿cierto? De la existencia humana al menos, ¿sí? No sabemos si eh, eh, otra animalidad o otra entidad de cualquier otra especie, ¿no? Tenga esta posibilidad de libertad. Al menos estamos en el plano humano, ¿cierto? Eh, es la libertad aquella que nos otorga la virtud, ¿cierto? Que en estricto sentido nos da la felicidad, ¿sí? Em, Porque somos seres libres, ¿cierto? Podemos obtener también esa felicidad y a la vez que podemos desear, o sea, elegir
si reprimo o no un deseo desbordado, una concupiscencia, ¿no? Em, a diferencia de lo que se puede plantear desde una ética aristotélica, ¿sí? O de una ética en la cual la felicidad tenga que ser el lugar al cual hay que llegar, pero por medio de distintos procesos internos, que entre ellos está el reprimir la concupiscencia, ¿cierto? La libertad es algo que está allá, ¿sí? La libertad es algo que está afuera, que hay que lograr, algo que está más allá de mis posibilidades, ¿no? Que debo lograr, y se supone que mi vida, mi, mi existencia humana, todo lo que tenga que hacer, debe ir destinada a lograr esa felicidad. Aristóteles dice eso, ¿no? La finalidad de todas las personas, la última finalidad es la felicidad, ¿sí? Eh, la felicidad como el lugar, ¿cierto? Bueno, Santo Tomás lo reafirma también. Em, es interesante este planteamiento de Spinoza, ¿cierto? Em, Sobre todo a la luz y entendiendo que es una fuente para una corriente de pensamiento que se ha generado durante, que se ha formado y se ha consolidado, ¿cierto? Y sobre todo durante este último tiempo. Em, tiene concordancia con ideas más libertarias, ¿cierto? Sobre el quehacer ético y sobre todo también el posterior desarrollo político que alguien pueda querer presentar ante la comunidad, ¿no? Eh, la, la ética de Spinoza, el libro, eh, fue un texto bastante polémico. En realidad, Spinoza fue un personaje bastante polémico. Fue excomulgado de la orden en la cual él- él- él pertenecía, a la cual él pertenecía, ¿no? Em, Estamos hablando de un personaje que vivía en una situación familiar cuyos principios religiosos estaban basados en una mirada ortodoxa, ¿sí? O sea, eh, es eh, una, una, un, un- un lugar de pensamiento bastante fundamentalista, ¿no? Eh, es un personaje en la historia, le digo personaje, pero en realidad es un filósofo que, que fue, que fue excomulgado, es decir, fue eliminado y de la comunidad judía a la cual pertenecía. Nace en Ámsterdam, y esta comunidad bastante ortodoxa, ¿no? Em, que lo lleva a situaciones de carencia, que lo lleva a situaciones de, de desamparo un poco. ¿Y por qué realiza esto? ¿Por qué, o por qué le sucede esto? Porque precisamente hay uno de los postulados que plantea Spinoza, ¿cierto? Aparte de este que también puede ser polémico, ¿sí? Eh, que puede ser polémico para nuestra época, ¿cierto? Eh, para su época había, bueno, también trasciende toda época este postulado, ¿no? Había otra postura que él toma que fue polémico para su época, ¿sí? Quizás ahora no es tan polémico, pero fue polémico para su época. Eh, es la idea de considerar a Dios como naturaleza, ¿sí? O a la naturaleza como Dios, ¿sí? Como es un pensamiento dentro de un seno de una comunidad judía, ¿cierto? De pensamiento religioso ortodoxo, que él mencione que Dios no es algo transmundano, ¿cierto? Sino que sea la naturaleza misma, o sea, el mundo mismo, eh, em,
nuestro lugar, materialidad en la cual estamos, es una aberración para esa época, ¿no? Hoy podemos ver que hay bastantes religiones que están en consonancia con eso, ¿no? Con la idea del Dios no inmaterial, ¿cierto? Sino que con la idea del Dios como esto mismo que estamos viviendo, ¿no? Em, por hacer una conexión ahí, podemos leer la ética andina, ¿cierto? Eh, la ética andina como bien dice, es Joseph Esterman, ¿cierto? Un suizo, em, menciona que, claro, la ética andina tiene también esta relación del de la pacha o la materialidad, ¿cierto? Como nuestras deidades, ¿no? Em, bueno, más allá de lo que pueda plantear también Joseph Esterman, varias de las personas que al menos compartimos este territorio o esta nación aymara o este sector en el cual nos ubicamos, ¿cierto? Tenemos al menos ese arraigo, ¿no? Pese a que hayamos sido chilenizadas, chilenizados, ¿cierto? O cualquier otra fórmula de colonización que hayamos vivido. Em, durante gran parte de nuestras vidas, ¿no? Eh, claro, hay ahí también una conexión con esta tierra, ¿no? Con la tierra como Dios, eh, salvaguardando también las diferencias conceptuales que puede tener Pacha con Dios, ¿cierto? Pero, pero al menos podemos hacer algunos cruces o algunos enclaves, ¿cierto? Eh, Esto es lo que hace Spinoza en su obra, ¿cierto? Hay una parte que dice Dios o la naturaleza. eh, claro, en la página 309 eh, estamos hablando del prefacio de de la cuarta parte. eh, claro, dice así pues la razón o causa por la que Dios, o sea, la naturaleza, obra y la razón o causa por la cual existe son una sola y misma cosa. Está también dentro de este libro Ética. Am, Tenemos entonces a Ética de Spinoza como uno de los referentes eh, que también nos puede ir guiando en términos teóricos al respecto para ir desembrollando algunas em, algunas de las intenciones de este curso, ¿no? De esta asignatura. Em, Es interesante, como les decía, entender que ética viene a ser el lugar bisagra entre el pensamiento teórico o la reflexión teórica con la reflexión práctica. Em, no es lo mismo creer que Dios es algo inmaterial, ¿cierto? A creer que Dios es algo material, por decir, siguiendo ese postulado que hacía. Ahora, entendiendo el texto que les comparto, ¿cierto? No es lo mismo, no es lo mismo eh, creer que la felicidad se logra luego de reprimir nuestras concupiscencias, a creer que el hecho mismo de poder reprimir nuestras concupiscencias nos habla de la felicidad que poseemos, ¿no? Eh, o sea, claro, porque gozamos de felicidad, somos capaces de reprimir nuestras concupiscencias, ¿sí? Hay una postura también ahí quizás que viene a ser gran crisis en la teoría filosófica que les hablaba, ¿no? En la teoría un tanto aristotélica o cualquier otra fuente de, mm, de pensamiento que se nutra también a su vez de esto aristotélico o esto también de platónico, ¿no? Que esto es un poco la corriente más clásica, ¿cierto? Em,
por ejemplo, ¿sí? Y esto es interesante porque eh, hay unos postulados sobre, o sea, unos análisis que hace Gilles Deleuze con respecto a también a la postura espinociana, ¿cierto? Hace una lectura espinosista de la obra de Baruch Spinoza. Y eso también tiene varias repercusiones, ¿no? Va a tener varias repercusiones en la historia del pensamiento, ¿sí? O sea, eh, em, no sé, por decir de algún modo, para emparentar quizás con sus haceres más cotidianos, ¿cierto? Que van a ser cotidianos. De Gilles Deleuze surge esta teoría del esquizoanálisis, ¿cierto? Em, y va muy de la mano también con la noción ética de Spinoza, ¿no? Em, y claro, por decir un ejemplo, ¿no? Y Gilles Deleuze con Félix Guattari cuando escriben en Mil Mesetas o en el Antiedipo, ¿cierto? Em, pues bien, em, quiero contarles entonces ya para pasar a la última parte de la clase. eh, Quiero decirles que, claro, esta clase de ética va a estar cargada de análisis de textos, ¿cierto? Yo les voy a enviar ahora mismo el extracto que acabo de- de leer y, y- y vamos a estar trabajando así, ¿no? Y quizás en algunas situaciones vamos a- a ir haciendo esto que decíamos de la diacronía con la sincronía, ¿no? Pero eso los vamos a ir viendo. Creo que les pregunté a ustedes, perdón, creo que les comenté a ustedes sobre qué era lo que preferían. Eh, Vuelvo a hacer la pregunta si prefieren, eh, a ver, el día B. Ok, el día viernes. Em, ¿Qué prefieren? Ok, bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Em, Bien, voy a estoy enviando ya el mensaje que les comentaba, ¿no? Em, bueno, entonces cerramos. Voy a leer algunas de las respuestas que ustedes me comentaron, me compartieron. Si alguien no quiere que lea su respuesta, me lo escribe de manera privada también. No voy a decir los nombres, ¿cierto? Porque está de más, ¿cierto? Eh, pero si a alguien no le parece que comparta su respuesta, me escribe de inmediato, ¿no? Em, Bien, voy a leer una respuesta y vamos a ver si cómo se entiende a la luz de lo que acabo de explicarles sobre Spinoza, ¿no? Bien, envié el mensaje también. Eh, ok, no leeré la tuya. Em,
Bien. Em, por felicidad entiendo una emoción que se alcanza en algunos momentos de la vida, cuando nos sentimos satisfechos con nosotros mismos o con lo que logramos. Bien. Eh, con felicidad entiendo una emoción que se alcanza en algunos momentos de la vida cuando nos sentimos satisfechos con nosotros mismos o con lo que logramos. Es decir, es una emoción de partida, ¿sí? Em, es una emoción, ¿cierto? Se le da fuerza al entendimiento de la felicidad como una emoción, ¿cierto? Distinto sería si fuese un valor, sería si fuese una virtud, ¿no? O entendemos algo como que una afección, ¿cierto? La felicidad se entiende como una afección hacia nuestra subjetividad o nuestra identidad o a esto que somos, ¿cierto? Es una afección dada em, por em, una satisfacción, ¿cierto? Una autosatisfacción eh, y, y mediada por logros, ¿cierto? Eh, mediada por logros. Em, eh, podríamos llegar a decir también que no está en la postura espinosista. Ahora, que no estén o que estén dentro de la postura espinosista sus planteamientos, no significa que está bueno ni malo, ¿no? Significa precisamente que tienen otra postura al respecto. ¿Ok? No vamos a considerar quién es el autor que dice la verdad, o quién es el autor que tiene la razón, o buscar quién es la autora que tenga toda esta sabiduría así que establecida, ¿no? Sino más bien vamos a utilizar a esta autoría, a estos textos que podemos leer como insumo para darnos cuenta dónde estamos, ¿cierto? O en qué lugar nos situamos, ¿cierto? Entonces, claro, esta persona que habla de la felicidad como algo que se alcanza, ¿cierto? Luego de logros, es básicamente muy parecido a esto que, mm, que se menciona como Spinoza, ¿no? Porque Spinoza dice que la virtud, o sea, lo que podemos leer de Spinoza es que una posibilidad de entendimiento sobre la felicidad es la idea de un premio que se otorga a la virtud, ¿cierto? Él no está de acuerdo con eso, dice que no es eso, pero hay personas que sí, hay, hay, hay gente que sí se posiciona ahí. Em, la virtud es algo que también se logra, ¿no? Eh, y es un camino, ¿cierto? En este sentido, entonces, por eso también digo que esta persona se posiciona de manera contraria a, a, mm, a la pura espinosista. La felicidad es un acontecimiento que desencadena un gozo dentro de mí y me hace disfrutar del momento. Bien, la felicidad es un acontecer externo a mí, ¿cierto? Situamos la dualidad mí, lo otro, ¿cierto? Mi mismo con otra edad o mismidad y otra edad, ¿cierto? Eh, nos situamos en esa dualidad para decir que el acontecimiento que ocurre, ¿cierto? Ya sea porque yo hice algo, o porque alguien más hace algo, o porque simplemente el sol hace algo, ¿cierto? Algo más hace algo. Eh, me, me lleva a desencadenar ese gozo, ¿cierto? Eh, la felicidad no es el gozo, dice, sino que la felicidad es aquello que desencadena el gozo, ¿okay? Está aún más atrás en términos temporales, ¿cierto? En términos lógicos del gozo mismo. El gozo es un resultado de la felicidad. Eh, y como consecuencia lógica también viene el disfrute,
¿cierto? El disfrute. Em, Nos volvemos a situar en lo contrario a Spinoza, ¿no? Eh, la felicidad no es algo que permite el gozo, según Spinoza, sino que eh, eh, la felicidad está ahí porque gozamos de ella, ¿sí? Podemos tomar decisiones, ¿ok? No es el logro de luego de decisiones que se toman, ¿sí? Sino que al revés, es el hecho de que poseamos ella, esa felicidad y gocemos de esa felicidad, podemos tomar decisiones, ¿sí? Decisiones tales como, entre otras, y también incluso podemos reprimir nuestras concupiscencias, que supone que es el lugar que, que es es como los últimos eslabones de toma de decisiones, ¿cierto? La represión, la autorrepresión, ¿cierto? De la persona, como ya se logra el control mismo de la persona misma, o el autocontrol. Em, Duda, duda, Kevin. Puedes hacer la duda. Oh, ya se me está acabando el tiempo. Ya. Pero dale. Em, Mi duda es con la virtud. O sea, entiendo que alguien que pueda vivir en libertad significa que está en virtud, por así decirlo, pero aparte de eso, este Disculpa, Spinoza, ¿cómo no entiende? entendí la frase. ¿Puedes repetirlo un poquito más fuerte y un poco más pausado también, por favor? Ya, entiendo que alguien que pueda vivir en libertad se podría decir que está en virtud o está viviendo en virtud. Pero la virtud, aparte de relacionarse con la libertad, para Spinoza, ¿qué más es? Porque entiendo el concepto de virtud desde Aristóteles, porque lo explicó en una clase, pero según Spinoza, ¿qué vendría siendo? Ya, ok. Em, Bien, dejamos entonces la pregunta abierta, ¿cierto? Para responderla en una próxima clase. Bien. Y va a ser el pie forzado para la próxima clase. Entonces, ¿qué entiende Spinoza por virtud? ¿Cierto? Y en ese sentido vamos a retomar y vamos a hilar con lo que ya vimos, que va a ser que es virtud para Aristóteles también, ¿cierto? Yo lo expliqué en una clase, la grabé, la voy a subir otra vez, ¿cierto? Les dejé también el texto no obligatorio de la ética aristotélica, ¿cierto? Donde también se presenta la virtud, y ahí vamos a continuar, ¿ok? Entonces me despido eh, y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? La clase del día viernes va a ser grabada y vamos a continuar, ¿bien? Hasta luego.